Aquí está. No, gracias, gracias por recordarme. Bueno, nos habíamos visto de que primero hay que identificar el porqué, muy importante. Hay que trabajar en cultura. De hecho, lo han escuchado el propio Ramiro, que trabajar en eso es sumamente importante. Y ahora vamos a trabajar en algo que el siguiente paso que a mí me gusta mencionar es el tema de la experiencia cliente, ¿no? Y ahí vuelvo a la analogía que nos comentó Ramiro, ¿no? No hay que encontrar la herramienta y luego ver qué hacemos con la herramienta, sino tal vez primero hay que encontrar qué tenemos que hacer y ver qué herramientas tenemos a disposición para poder hacerlo, ¿no? Y ahí el famoso Steve Jobs decía algo que en el primer taller lo compartí con los que estaban en el primer taller, y dice, tienes que comenzar con la experiencia del cliente y trabajar de allí hacia atrás con la tecnología y no hacerlo al revés. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Steve Jobs? Justamente eso. Primero identifica qué tienes que hacer, qué tienes que lograr, qué requieren tus clientes, y una vez que tú identifiques eso, recién fíjate qué herramienta, qué tecnología, qué innovación puedes tú utilizar, ¿no? Para lograr eso, ¿no? Entonces ahí me encanta lo que dijo Ramiro, la analogía del martillo, me la voy a robar, la voy a utilizar. No encuentres primero el martillo, sino que primero encuentra qué tienes que hacer y luego ves si utilizas martillo, motosierra, lo que tengas que utilizar, pero primero ve qué tienes que hacer, ¿no? Y en eso entra la experiencia del cliente. Es muy importante que ustedes sepan que la experiencia del cliente tiene que ser el norte de la transformación digital. O sea, lo que los clientes, cuando hablo de clientes, por si acaso, hablo de clientes internos y clientes externos, ¿ya? Entonces, tenemos que escuchar a esos clientes, cuáles son sus necesidades, y en base a eso es que nosotros vamos a poder identificar en qué podemos innovar, qué herramientas podemos utilizar para, para ayudarlos a alcanzar o a resolver esos problemas que tienen, ¿no? Y para eso, en las organizaciones como ustedes, por ejemplo, me he dado cuenta yo que en las microfinancieras hay mucho trabajo por hacer primero de manera interna, ¿ya? No quiero generalizar, pero en mi experiencia, en la mayoría con los que he trabajado, hay mucho trabajo interno primero. O sea, hay muchas necesidades de los clientes internos, ¿no? Que tenemos que resolver antes de ir a innovar para con los clientes externos. Entonces, hay temas que, por ejemplo, tenemos que resolver, como evitar el uso del correo como gestor documental. eh, Utilizamos el correo para absolutamente todo, y eso nos causa pérdida de tiempo, pérdida de eficiencia, etcétera. Si pudiéramos utilizar herramientas colaborativas, drives compartidos, algunas de esas innovaciones que ya ni siquiera son innovaciones, son cosas que están en el día a día, realmente ayudaría mucho a que seamos más eficientes de manera interna. Segundo, la comunicación interna, ¿no? Nos comunicamos no de una manera rápida, no de una manera eficiente, utilizamos mucho el correo, etcétera, cuando realmente lo podríamos hacer de manera diferente, y ahí podríamos utilizar herramientas de comunicación, de colaboración, etcétera, ¿no? En las entidades en las que ustedes están, por ejemplo, y muchos de ustedes ya lo están haciendo, el tema de la aprobación. Justamente lo que decía Ramiro, facilitar la aprobación, los créditos que nosotros estamos otorgando, todo el proceso de la generación del crédito, todo ese proceso de aprobación, deberíamos ver la manera de innovar y facilitar ese proceso de aprobación, que no sea tan manual, ¿no? Y para eso hay muchas herramientas que ya existen y que podríamos utilizar. Deberíamos automatizar, por ejemplo, algunos procesos internos que tenemos que son repetitivos y que tal vez los podría hacer un robot, ¿no? O que tal vez podríamos utilizar también un software de manejo de procesos, ¿no? Muy importante que minimicemos el número de sistemas que tenemos que utilizar. En general, proveer de un aplicativo, por ejemplo, para gestión de créditos, gestión de cobranzas, gestión de clientes, etcétera, ¿no? Muchas veces queremos innovar hacia afuera, pero yo creo que ustedes tienen que hacerse esta pregunta primero. Nuestro personal, nuestra gente, la gente que está de cara al cliente y la gente que está en el back office y que le da soporte a nuestros clientes, etcétera, ¿qué necesitan?
qué podemos darles, en qué podemos innovar, qué necesitan, qué les podemos dar para que sean más eficientes, para que nuestra operación sea más eficiente. Entonces, yo les sugiero ahí comenzar primero con una mirada introspectiva hacia adentro y ver las necesidades que tenemos internamente y tal vez ahí, en ese diagnóstico que hagamos de las necesidades internas, van a salir muchas iniciativas de innovación que pueden ir a su hoja de ruta de innovación, ¿no? Por lo que, en mi experiencia, las organizaciones que están iniciando su proceso de transformación digital, la mayoría de sus iniciativas son más internas que externas, ¿ya? No quiero decir que no hay iniciativas externas, las hay, pero la mayoría son internas. Y a medida que uno va madurando digitalmente, va teniendo más externas que internas, pero al inicio son más internas que externas, ¿no? Entonces hay que fijarse en las necesidades internas. También hay que fijarse en las necesidades de los clientes externos. Hay que fijarse en la interacción con los clientes, en la gestión de los clientes, en los productos que le damos al cliente, qué necesitan, etcétera. Muchas veces tratamos de innovar solamente en los productos, pero tal vez tenemos que innovar en la interacción que tenemos con los clientes, cómo interactuamos con ellos, cómo los gestionamos, ¿no? Alguna vez en alguna organización, por ejemplo, les pregunté, ¿cómo haces tu gestión de clientes? ¿Cómo los mimas? ¿Cómo sabes quiénes son buenos clientes, quiénes son malos? ¿Cómo sabes cuáles son tus clientes que más producen? Etcétera. Tenemos que tener herramientas para eso también, para la gestión de clientes. ¿Cómo hacemos para cobrarles? El tema de cobranzas en sus organizaciones es sumamente importante. Y muchas veces no le damos a nuestro cliente interno herramientas para poder hacer una gestión de cobranzas efectiva, por ejemplo. Entonces, es muy importante que nos fijemos en ese tipo de cosas con el cliente externo, ¿no? Entonces, acuérdense que fijarse en las necesidades del cliente interno, las necesidades del cliente externo, con eso vamos a generar iniciativas de innovación, ¿no? Perdón, algunos consejos prácticos que les doy, y eso lo vamos a ver el día martes, en mayor detalle. Elaborar un mapa de viaje del cliente, de los procesos que mayor incidencia tienen en la experiencia de sus clientes. Por ejemplo, el proceso de la otorgación del crédito. Desde que el cliente nos dice, quiero un crédito, ya sea en banca individual, en banca comunal, etcétera, nos dice, quiero un crédito, hasta que le gestionamos el crédito, hasta que le desembolsamos, hasta que le cobramos. Eso es un viaje, ¿no? Tal vez tenemos que identificar en qué podemos mejorar en ese viaje. O tal vez también es bueno ver algunos viajes internos. El viaje de aprobación del crédito, por ejemplo. ¿Qué momentos, qué momentos wow tiene y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Entonces, al hacer esos mapas de viaje del cliente, ustedes pueden comenzar a identificar esas necesidades que tiene el cliente interno, que tiene el cliente externo, y eso va a ser la mejor manera de ustedes poder generar un embudo o una hoja de ruta, como lo quieran llamar, de iniciativas de innovación para poder encaminar su transformación digital, ¿ya? Entonces, en esta tercera parte, acuérdense, experiencia cliente. ¿Alguna pregunta ahí en experiencia cliente? ¿No? Perfecto. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina es el cuarto consejo, la cuarta parte del proceso, que son victorias tempranas. Ahora, algo que también decía Ramiro, y lo rescato, y justamente con él hablamos mucho de esto, y cuando comenzamos a trabajar, él me hizo entender esto. Me dijo, Mauricio, no es hacer victorias tempranas por hacer victorias tempranas, hay que hacer victorias tempranas con propósito. Y tiene toda la razón. O sea, no es cuestión de sacar algo rápido sin un objetivo. Es importante que planteemos nuestro objetivo, ese por qué está allá a la izquierda, lo están viendo, ¿no? Y una vez que identifiquemos ese por qué, nuestro objetivo, ver qué victorias tempranas nos pueden ayudar a alcanzar ese objetivo, ya sea en temas de experiencia cliente interna, experiencia cliente externa, en estrategia de la organización, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante las victorias tempranas? Porque así como en la política, las victorias tempranas nos ayudan a construir ese capital político, ¿ya? Hay que construir capital político. En toda organización, por más pequeña que sea, siempre hay una política de por medio, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos
obtener el apoyo, el respaldo de las diferentes áreas, de las gerencias de primera línea, tenemos que mostrar victorias tempranas. Si no mostramos victorias tempranas, no nos van a poder, no nos van a apoyar. Van a empezar a decir, ese tema de transformación digital realmente no está funcionando. Entonces, tal vez no hay que darle respaldo, ¿no? Julio, adelante, querido Julio. Y digamos, yo entiendo que el construir capital político es como generar esa ambición hacia la transformación digital de las gerencias, el generarles el querer más. Exacto, exacto, el querer más. ¿Y cómo van a querer más, Julio? Viendo que algo ha funcionado, ¿no? Justamente como nos decía Ramiro, al principio ellos vieron que, por ejemplo, el tema del dashboard de Data Analytics que ellos hacían de data, la gente empezó a ver, uy, eso es bien interesante, eso yo también quiero, ¿no? Y empezaron a darle mayor respaldo. Es lo mismo, justo lo que tú dices, Julio. Si empiezas a mostrar, la gente va a empezar a decir, qué bien, está avanzando, pero yo también quiero eso, ¿no? Y van a empezar a apoyar y vas a empezar a involucrar a más y más áreas y con eso, Julio, tu respaldo, la espalda que tú tienes, va a empezar a crecer. Y eso, Julio, es sumamente importante porque, ojo, que te vas a equivocar. Te vas a equivocar, eso no hay duda. No es si te vas a equivocar, es cuándo te vas a equivocar, ¿no? La pregunta. Y mientras más espalda tengas, más capital político tengas, más apoyo tengas dentro de la organización, más apoyo también va a haber, Julio, cuando te equivoques, ¿no? Y no van a buscar culpables y van a decir, bueno, han hecho 7 cosas buenas, bueno, se les ha caído 3, bueno, eso sucede, entonces entendemos, ¿no? Pero si no tienes nada que mostrar, Julio, y de repente empiezas a fallar, ahí es donde se te va a caer el capital político, ¿no? Entonces, muy importante esto de las victorias tempranas, ¿no? Pero nuevamente con objetivo, ¿ya? Con objetivo. El siguiente es la transformación digital. Es una maratón, no es una carrera. Entonces, hay que mostrar los avances poquito a poco. A mí me sorprende cuando veo algunas hojas de ruta de transformación digital que duran 1 año o 2 años y supuestamente cuando terminemos esa hoja de ruta vamos a estar transformados digitalmente. Y no hay nada más incierto que eso, digamos, ¿no? La transformación digital es un proceso interminable. La tecnología, la innovación, las necesidades no van a terminar en 2 años, ni en 1 año. Van a seguir cambiando constantemente. Entonces, la transformación digital es una manera de vivir, es una cultura. Y tenemos que entrar dentro de ese tren, esa cultura, y saber que esto es una maratón y que realmente no es una carrera. Pero que es importante que nosotros demos esos pequeños pasos, identifiquemos las victorias tempranas para que nos preparen para la larga carrera, ¿no? De esto lo hablamos en el ciclo 1, lo hablamos muy de pasada y en esta ocasión lo vamos a ver más a profundidad en uno de los talleres, es el producto mínimo viable, ¿no? Para los que no saben qué es un producto mínimo viable, es, en resumen, como les digo, es cuando estás creando un producto, es ver qué cosas puede tener ese producto, mínimas, 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 que me ayuden a probar el concepto que estoy tratando de probar o el problema que estoy tratando de resolver con este mi producto, ¿no? En otras palabras, no trates de irte a lo grande, sino ve lo más pequeño y ve de probarlo, ¿no? Ve de hacer un producto mínimo viable, lanzarlo al mercado con tus clientes internos o con tus clientes externos y prueba un poquito del producto y ve si funciona, ¿no? Por ejemplo, justamente con el Banco Unión, hicimos un producto mínimo viable de un portal de cobranzas, ¿no? En lo cual el Banco Unión, por ejemplo, es el banco que más servicios tiene para pagar en toda Bolivia. O sea, tiene el triple de cualquier otro banco, ¿no? De servicios para pagar. Y ellos quisieron poner un portal de pagos público para que la gente pague con QR. Y la idea inicial fue, bueno, comenzaremos con todos los servicios. Y no, la idea fue, comenzaremos con 3 servicios. Y veremos si a la gente le gusta. ¿Para qué vamos a hacer integración de 50 servicios si podemos comenzar con 3? Entonces comenzamos con 3, vimos qué cosas le gustaba a la gente, qué cosas no le gustaba a la gente, hicimos los ajustes
y volvemos a iterar y sacamos ya 5 servicios en vez de 3, ¿no? Y así, pero la idea fue equivocarse rápido, equivocarse barato, hacer algo mínimo, mínimo, mínimo para probar el concepto que la gente lo quiere hacer. Entonces, acuérdense esto del producto mínimo viable. Belinda, adelante, Belinda, tienes una pregunta. Sí, una consulta. El producto mínimo viable se podría decir que también es el piloto que se desarrolla en las organizaciones cuando se diseña un producto, ¿o qué Sí, diferencia? Ujú. algunas personas le llaman piloto. Yo no soy muy fan de esa palabra, porque a veces se confunde el piloto con que tiene que, voy a probar algo como es piloto, voy a hacerlo todo completito, pero lo voy a probar con un público más acotado, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entiendo yo, Belinda, en que en un piloto has desarrollado todo el producto y lo estás piloteando con un pequeño grupo de clientes internos o externos, ¿me entiendes? ¿Ya? Si eso tú le denominas un piloto, no es la manera de ir, ¿ya? Pero si un piloto para ti es el producto con las mínimas características que me permitan probar si este producto es o no útil o si va o no a lograr su objetivo, entonces si es así como lo estás denominando, si es así como para ti si para ti eso es un piloto, está bien, ¿no? Pero la idea ahí, Belinda, es muy importante, no desarrollemos todo de golpe, sino hagamos algo lo mínimo, mínimo viable, como dice la palabra, ¿no? Y para ponerlo en producción y probarlo lo más rápido posible con los clientes. ¿Con qué objetivo? Ahí dice Eva, y gracias Eva, dice Eva, implica que vas a poner en producción algo funcional y que vas a ir mejorando de forma gradual. Gracias, Eva. Tal cual, ¿no? Algo que funcione. Ahora, cuando digo algo que funcione, no es que funciona con las 20 cosas que me quería de funcionar. Por ahí funciona con 4. Y a medida que voy evolucionando, le voy aumentando más, ¿no? Entonces, el producto mínimo viable es una herramienta crucial en las iniciativas de innovación. Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado. El producto mínimo viable no lo puedo utilizar en algunos proyectos. Por ejemplo, si voy a implementar un core, no sé qué tan producto mínimo viable puedo hacer con un core, ¿no? O sea, probablemente ahí esta teoría del producto mínimo viable no funciona tan bien. Tal vez ahí funciona más lo que tú dices, Belinda, el piloto, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero el producto mínimo viable para iniciativas de innovación es una de las herramientas clave, ¿no? Entonces, en esto que estábamos hablando, algunos consejos prácticos que les doy es identifiquen un par de proyectos de innovación, ¿ya? Bandera, que podrían ser ejecutados en modo producto mínimo viable, que nos ayude a generar ese capital político, que nos ayude a generar credibilidad en este proceso de transformación digital, ¿ya? Ejecuten esos proyectos con equipos multidisciplinarios. Mientras más personas y más áreas trabajan en la ejecución de estos productos mínimos viables, también crece tu capital político. Porque ahí tú vas a poder decir, en este proyecto ha participado negocios, ha participado captaciones, ha participado educación financiera, ha participado riesgos, ha participado TI. Entonces, mientras más áreas participen en estos productos mínimos viables, mayor es tu chance de aceptación del producto mínimo viable dentro de la organización y de poder lograr esa victoria temprana, ¿no? Y muy importante, algo que yo siempre les digo a mis clientes, a las empresas con las que trabajo, yo les digo, hay que cacarear cuando uno pone un huevo, así como las gallinas, ¿no? Si pones un huevo hay que cacarear, o sea, porque a veces lo tratan de mantener muy cerrado, nadie dice nada. Si has tenido éxito, así sea pequeñito el éxito, tienes que cacarear, tienes que decir, oye, esto ha ido bien, es algo pequeño, sí, correcto, no es algo inmensamente grande, pero es un primer paso y hemos logrado una primera victoria temprana. Entonces aplaudamos, digamos bravo y que todos se enteren, ¿no? Entonces, muy importante esto de las victorias tempranas. ¿Algún comentario sobre esto de las victorias tempranas? ¿No? Julio, adelante. Sí, digamos, algún tip como para superar la dificultad de que todas las áreas
todo el tiempo están ocupados, todo el tiempo tienen mucho que hacer, lidiar con el día a día y tener este espacio como para generar estas, porque requieren tiempo, ir organizándose y generando estas iniciativas. ¿En qué momento hacerlo? Buena pregunta, Julio, y ahí vuelvo al tema de, al ser primero una victoria temprana, o sea que es un proyecto pequeñito, ¿ya? Obviamente tal vez te va a requerir menos tiempo, primero. Segundo, Julio, al hacerlo en un equipo multidisciplinario, no quiere decir que yo tengo que hacer todo, sino que estamos participando varios. Entonces, segundo punto, es que eso también ayuda a que disminuya el tiempo en el que yo le voy a dedicar al proyecto, ¿no? Ahora, sería mentirte y mentirle a las personas que van a participar del proyecto o del grupo este multidisciplinario de que no te va a tomar tiempo y de que no te va a sacar un poco de tiempo de tus tareas diarias. O sea, te estaríamos mintiendo al decirte eso, ¿no? Pero la verdad, ahí juega mucho el hecho de vender. Hay que vender la transformación digital. Hay que decirle, oye, vas a ser parte de esto, vas a ser uno de los primeros equipos que lo va a lograr. Muy importante ahí el reconocimiento de las gerencias de primera línea. El otro día, por ejemplo, comencé este proceso con un banco muy grande aquí en Bolivia y le pedí al gerente general, le dije, oye, necesito que tú vengas a la reunión con con estas dos células ágiles y les digas que este es un proyecto importantísimo para el banco. Y uno de los gerentes me dijo, Mauricio, es que no podemos hacerlo ir al gerente general a darle respaldo a dos equipos células ágiles de 10 personas. Y le dije, ¿sabes qué? Es que necesito eso. Necesito que vaya el gerente. Y el gerente fue 5 minutos, les agradeció por su iniciativa, por sus ganas de poder colaborar con esto. Y eso, Julio, ayudó a que sí, efectivamente les va a quitar tiempo, pero esta gente te supieron vender el proyecto, ¿no? Entonces, te va a quitar tiempo, Julio, te va a quitar tiempo. Hay que saber vender el proyecto, ¿no? Y dos, hay que, mientras más gente participa del proyecto, del producto mínimo viable, obviamente menos vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, muy importante eso. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Bueno, vamos al cuarto punto, al quinto punto ya para ir terminando esta parte, es el tema de la digitalización, ¿ya? Que lo he dejado al último, porque muchas veces comenzamos esto de la transformación digital hablando de digitalización, cuando tal vez hay que hablar del porqué, de la cultura, de dónde vienen las iniciativas de experiencia, a través de la experiencia cliente, de las victorias tempranas, y no porque sea menos importante, pero lo he dejado al último, esto de la digitalización, porque muchas veces comenzamos con eso. Entonces, en este caso yo he querido terminar con digitalización, ¿ya? La digitalización es bien importante, la digitalización interna, por ejemplo, ¿no? Hay que comenzar tal vez con digitalizar documentos, ¿no? En muchas de las organizaciones, y ustedes me dirán si es verdad o no en la de ustedes, uno de los grandes problemas es que no estamos digitalizando documentos. Los seguimos teniendo de manera física. Muchos de ustedes han debido avanzar en eso, pero tal vez muchos de ustedes también no. Tal vez hay que comenzar con eso. Hay que comenzar robotizando procesos. La robotización de procesos es como un macro. De hecho, en el cuarto taller o quinto taller vamos a tener a un invitado que es el gerente general y fundador de una de las empresas de robotización más importantes de Latinoamérica y del mundo, que es Rocketbot. Es importante robotizar procesos. Es importante automatizar procesos. Entonces, si vamos a comenzar a digitalizar, comenzaremos tal vez con estas tres cosas. Digitalizaremos internamente. Ahora, estos son tres ejemplos. No se cierren a esto. Puede haber muchas otras cosas que tenemos que hacer internamente, ¿no? El segundo punto, digitalizaremos la interacción con los clientes. ¿Cómo interactuamos con los clientes? Ojo, no estoy hablando qué productos utilizan los clientes, estoy hablando de cómo interactuamos con los clientes, ¿no? Entonces, digitalizaremos, por ejemplo, los requerimientos a los créditos, ¿no? Almacenaremos los documentos internos de los clientes, los documentos que recabamos de los clientes, tendremos aplicativos de originación de créditos, yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, ¿no? Tendremos un CRM, un sistema que nos permita gestionar a los clientes, ¿no? Muy importante,
Nuevamente, no irnos directamente a los productos para los clientes, sino ya acuérdense, primero digitalizar internamente, segundo digitalizar la interacción con el cliente, y al último, sí, tal vez pensar en esto, pensar en digitalizar productos para el cliente. Apertura de cuenta digital, aplicación digital a un crédito, nanocréditos, remesas, banca digital, pago de servicios, billetera, DPFs digitales, seguros digitales. Hay muchas cosas que podemos digitalizar, ¿ya? Hay muchos productos que podemos digitalizar. Pero muchas veces las empresas comienzan con esto, de acá, ¿ya? Es la tendencia, uno tiende a hacer eso. Pero yo les pido, por favor, que piensen antes en estos dos, en cómo digitalizamos internamente, cómo digitalizamos la interacción con el cliente y también pensar en productos para el cliente. Pero por favor, no nos vayamos directamente a digitalizar productos para el cliente. Pensemos en las otras dos, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta por ahí? ¿No? Perfecto. Vamos adelante. En esta parte lo que yo les sugiero como consejos prácticos es evalúen la capacidad digital de sus clientes, muy importante. En esto es algo que seguramente les sucede a ustedes. No me acuerdo si Nancy o alguien hizo esa pregunta. Hay una brecha generacional en nuestros clientes, hay una brecha digital en nuestros clientes, ¿ya? Entonces, es muy importante evaluar la capacidad digital de nuestros clientes para ver de alfabetizarlos digitalmente, de generar esas capacidades digitales, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, estoy trabajando con una microfinanciera aquí en Bolivia que lanzó su banca digital, su app, ¿no? Y está siendo muy pobremente utilizada por los clientes. O sea, no la están utilizando. Y es una buena app, no es mala, es realmente buena. Me encanta, la he visto y es muy buena. Pero lo que ellos no tomaron en cuenta es que sus clientes, que son mayormente de áreas rurales, no están capacitados en manejar, por ejemplo, un smartphone o un teléfono inteligente. No están capacitados en manejar un aplicativo, ¿no? Y menos están capacitados en manejar una banca digital. Entonces, tal vez está bien, había que desarrollar el app, pero hay que comenzar tal vez identificando qué necesitan nuestros clientes, cómo los alfabetizamos digitalmente, cómo les damos esas capacidades digitales para utilizar lo que vamos a desarrollar. Y también lo mismo con los clientes internos. Muchas veces sacamos innovaciones internas y nos olvidamos de capacitar a nuestros clientes internos, ¿ya? El segundo consejo que les doy es identificar las necesidades de innovación interna más apremiantes, digitalización de documentos, robotización de procesos, automatización de procesos y ver con cuál podemos comenzar, ¿no? Evaluar cómo digitalizar e innovar la interacción con el cliente y evaluar y seleccionar productos o servicios de cara al cliente que podríamos digitalizar, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto antes de irnos directamente a lanzar productos digitales, tal vez comenzar por dentro, comenzar con interacción y fijarse muy bien si los que van a utilizar estas innovaciones están digitalmente alfabetizados y tienen las capacidades para utilizar esto, ¿no? Y ya terminando, Belinda, tienes la mano levantada. Adelante, Belinda. Sí, es muy importante lo que mencionó, los consejos prácticos. La brecha generacional no solo se da en nuestros clientes externos, Sí. sino también al interno tenemos esa brecha generacional, por ejemplo, en organizaciones que tienen más de 15, 20, 30, 40 años funcionando, entonces el personal que ha sido fidelizado. Y a veces esta brecha generacional es el mayor obstáculo como para implementar innovaciones en el cliente externo, ¿no? Entonces, primero, cuán básico es trabajar al interno para poder hacer incluso la alfabetización digital. Gracias, Mauricio. No, correcto, Belinda, muy de acuerdo contigo. Entonces, hay que trabajar con eso, porque si no, Belinda, ahí es donde te vas a encontrar esos detractores. Y esa gente que te dice, no, esto no hay que hacerlo, va a tener problemas, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces hay que trabajar mucho con ellos y ellas. No hay que dar por sentado que a todos les gusta la innovación y que todos necesitan tecnología, ojo, ¿no? Hay que trabajar mucho con eso. Josué Colindres, adelante, Josué. Mauricio, eh, yo estaba analizando un poco bueno, tu presentación y está enfocada en el proceso de transformación digital y que contempla pues todos los aspectos que hemos venido viendo, identificar el porqué, cultura, experiencia del cliente, victoria temprana, digitalización. Sí, Eso sí. básicamente son los pasos o el proceso como tal. ¿Esto es un esquema o es algo a partir de tu experiencia o es una metodología que ya existe o existen otras maneras o otros pasos adicionales que considerar? Pregunto esto porque solo dice proceso de transformación digital, pero desde mi punto de vista el proceso de transformación digital, como bien mencionaba anteriormente Belinda, puede estar dirigido tanto para los clientes internos, o sea, nuestro proceso de transformación digital, que es donde vos también recomendabas que fuera el primer punto de partida, porque de pronto es donde más necesidades tenemos, pero también tenemos el otro enfoque, el proceso de transformación digital de nuestros clientes, porque de nada sirve que hagamos un gran plan y que todo esto sea bien robusto desde nuestro punto de vista y esperemos que sea un gran éxito si desde el lado del cliente eso no lo podemos ver. Entonces, más bien yo quería preguntar si esto, en principio este proceso que tenés plasmado acá, es como un modelo a seguir o existen otros pilares o otros elementos que considerar y si aplican necesariamente para los dos enfoques, transformación digital interna y transformación digital para nuestros clientes. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a comenzar por el final, por la parte final. Esto que te muestro sí aplica y de hecho está diseñado para aplicar al proceso de transformación digital interno y externo, ¿no? Porque como te has fijado, habla mucho de la cultura, de la experiencia del cliente interno, experiencia del cliente externo, o sea, habla de ambos, ¿no? Ahora, tú al inicio me preguntabas si esto es un proceso, una metodología. Yo no lo llamaría metodología, ¿ya? Es simplemente un proceso basado en la experiencia, Josué, ¿no? En mi experiencia de haber trabajado tantos años con entidades grandes, pequeñas, medianas, etcétera, pero también me doy cuenta de que hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Entonces, yo quisiera que esto lo tomen como una guía, ¿ya? Por así decirlo, una guía. Cada organización, ustedes son diferentes, son totalmente diferentes, tienen necesidades totalmente diferentes, al igual que sus clientes. Tómenlo como una guía, ¿ya? Hay algunas cosas que pueden aplicar, otras que no, pero sí les puedo decir que hay varias que yo creo que pueden funcionar. Y dos, Josué, que definitivamente, y eso sí, esto sirve para tanto la transformación digital interna como externa, ¿no? Y finalmente, algo que yo les decía al inicio, Josué, es que en las entidades que están, en las organizaciones que están comenzando su proceso de transformación digital, hay mucho más por hacer internamente que externamente. Yo diría que es un 80-20, un 90-10, ¿ya? A medida que vamos madurando digitalmente y caminando este proceso o este camino de transformación digital, seguramente vamos a ir cambiando, invirtiendo ese porcentaje a hacer más cosas externas, menos cosas internas, ¿no? Pero sí, nuevamente ahí, José, y bueno, la pregunta, esto no es una metodología, es un proceso en base a experiencia y sí serviría y me ha servido para transformación digital interna y externa. No sé si eso responde a tu pregunta, José. Sí, gracias. Muy amable. Perfecto, perfecto. Ahora, un tema que va dentro de la transformación digital y que en el taller 1 les mostraba, y los que ya saben la respuesta no me la digan y vamos a preguntar a quienes no estaban. ¿Qué ven en esta foto? Fíjense, en esta foto tenemos aquí lo que, no sé cómo lo llaman en sus países, aquí en Bolivia le llamamos rompemuelles, ¿no? Que te evita que tienes que parar, obviamente, para pasarlo, y tiene un semáforo, ¿no? ¿Qué ven de interesante acá? ¿Y qué les llama la atención de esto? Alguien que no haya visto en el anterior taller. Un reductor de velocidad, Erika, excelente.
Pero ¿qué ven interesante acá? ¿Mm? ¿Alguien? A ver, La duplicidad de un proceso. exacto, Daisy, ¿no? Y la duplicidad, Daisy, porque tú dirías, ¿para qué tenemos un reductor de velocidad y encima tenemos un semáforo? ¿Acaso no basta con el semáforo? Y lo que ha sucedido en esto es que, Daisy, inicialmente no había este semáforo, no había tecnología. Entonces, en esta calle, que era muy transitada, colocaron un reductor de velocidad. Pero luego se vino la innovación, se vino la tecnología y colocaron un semáforo. Pero se olvidaron de quitar el reductor de velocidad, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Es que es sumamente importante, si vamos a aplicar tecnología, innovación a ciertos procesos, ciertas áreas dentro de sus organizaciones, es muy importante primero optimizar el proceso, ¿ya? Antes de aplicar tecnología o innovación, optimicemos el proceso. Quitemos el reductor de velocidad antes de aplicar el semáforo, ¿ya? Acuérdense de eso, ¿no? Eso es sumamente importante. Les doy un ejemplo. Durante la pandemia, trabajé con 2 entidades financieras en hacer su apertura de cuenta digital, ¿no? Y fue a la rápida, tuvimos que hacerlo así en cuestión de un mes, ¿no? La primera empresa me dijo, voy a hacer mi onboarding digital, una apertura de cuenta digital, tal y como lo estoy haciendo ahora de manera presencial. Nos tardamos 3 meses en hacerlo, ¿ya? Porque obviamente era sumamente complicado tratar de traer algo presencial, físico, a lo digital. En cambio, la segunda organización me dijo, ¿sabes qué? No, primero déjanos ver qué pasos podemos cortar, qué cosas podemos hacer para acortar el proceso y en vez de pedir 30 cosas, pidamos 7, sin saltarnos la regulación, por supuesto, y sin tener temas de riesgos, por supuesto, pero primero optimizaremos el proceso. Ellos optimizaron el proceso primero y una vez que optimizaron el proceso, aplicamos la apertura de cuenta digital y la apertura de cuenta digital en el caso de ellos tomaba prácticamente como 6 minutos, 7 minutos, ¿no? En cambio, en el otro banco, que no optimizó su apertura de cuenta y lo único que hizo es digitalizar su apertura de cuenta tradicional, le tomaba realmente como unos 30 minutos abrir una cuenta digital. Y nadie en su sano juicio va a abrir una cuenta digital en 30 minutos, ¿no? Bueno, durante la pandemia sí sucedió, pero, ¿no? Yanina, tenías una pregunta. Adelante, Yanina. Sí, la había escrito ahí por el chat, pero es que me parecía interesante el ejercicio, porque también yo lo podía ver de otra óptica, ¿no? Haciendo un poco, y es que el reductor de velocidad lo veía previo a un giro, ¿no? De vehículo. Y yo me preguntaba ahorita y decía, de pronto también podríamos estar entrando en el tema digamos, de cambios, ¿no? No considerando todo el panorama en sí. ¿Verdad? Porque de pronto yo diría, el semáforo pudo haber estado antes, previendo ese riesgo del giro, perdón, no sé si alguien me decir algo. Entonces quería hacer eso mención también porque de pronto podríamos estar descuidando otras cosas solo por el enfoque de ir a esa transformación digital. Ese era mi aporte. Buen punto, Yanina. Y mira, no me he dado cuenta de eso. Y tienes razón. Por ejemplo, ahí hay un giro. Puede ser. Entonces, hay que ver de diferentes perspectivas, tal vez, ¿no? La necesidad de eso, pero buena acotación, la verdad no me he dado cuenta. Pero es muy importante nuevamente, si van a aplicar innovación, digitalización a algo, primero traten, dentro de lo posible, de optimizar procesos, ¿ya? Muy importante esto en la transformación digital, ¿ya? Y finalmente, no se olviden de que hay que crear un gobierno de transformación digital. O sea, en organizaciones pequeñas no nos podemos dar el lujo de tener gerencias de transformación digital e innovación, porque nuestra estructura es muy pequeña, muy acotada y no podemos darnos el lujo como un banco de tener una gerencia nacional de transformación digital e innovación. No va a suceder, ¿no?
Pero sí es importante que tengamos un ente, un comité, llámenlo así, una sugerencia, un grupo, como quieran llamarlo ustedes. Pero tiene que haber un ente que se encargue de la transformación digital. Ese ente nuevamente no puede ser el área de tecnología. Inicialmente puede ser, podemos comenzar con eso, pero eventualmente tiene que ser un ente que nuevamente no necesariamente es una gerencia, puede ser un comité. Si son una organización pequeña, les sugiero un comité, que puede ser algo interesante, donde participen diferentes áreas, y este comité o esta sugerencia o este grupo tiene que ser quien vaya priorizando las iniciativas de transformación digital, vaya viendo cómo generar ese embudo de iniciativas de transformación digital, y vaya haciendo todo lo que les he explicado, ¿no? Ver un tema de experiencia cliente interno, experiencia cliente externo, ve qué necesidades tenemos con la interacción con nuestros clientes, qué necesidades de productos tienen nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante crear ese gobierno de transformación digital, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Mira, como ha sido el primer día y nos hemos tenido que presentar y todo eso, realmente el tiempo no nos ha ayudado. Hay una última parte que quisiera dejarles como tarea. En este instante les voy a compartir el enlace. Denme un momentito. Les voy a compartir el enlace acá. Les voy a pedir, tenemos 16 organizaciones acá con nosotros, ¿ya? 16 organizaciones. Y les voy a pedir que respondan a este cuestionario que les voy a enviar ahora y que lo voy a mostrar ahorita en la pantalla, ¿ya? Se los estoy enviando por el chat. Les estoy enviando por el chat de WhatsApp, pero también por el chat de Zoom, ¿ya? Este cuestionario. Y voy a compartir mi pantalla un momento para mostrarles esto. Un segundito. Aquí estoy. Ya. Fíjense, aquí lo que necesito que ustedes hagan, y lo tienen que hacer por favor por organización. Entonces, por ejemplo, en ADRA tenemos 3 personas, las 3 personas de ADRA tienen que reunirse un ratito y tienen que responder estas preguntas. La idea era que lo hagamos esto en la tercera hora, pero hemos comenzado un poquito tarde y además nos hemos alargado con la presentación. Ya en el segundo o tercer taller vamos a respetar esos tiempos, pero quisiera que esto lo tengan listo para el próximo taller, ¿ya? Elijan la organización, ¿no? Por ejemplo, si elijo, no sé, ADRA, tienen que participar las 3 personas, no necesito las 3 respuestas de las 3 personas de ADRA, sino tienen que colocar una sola respuesta por organización, ¿ya? Y si algunos de ustedes son uno solo, entonces, por ejemplo, diaconía, una sola persona de diaconía, entonces esa sola persona tiene que llenar esto, ¿no? Escribe el porqué de la transformación digital en tu organización, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Acuérdense de los consejos prácticos que les he dado. Preguntarse, ¿en qué le beneficia a mi cliente interno? ¿En qué le beneficia a mi cliente externo? ¿En qué le beneficia a la organización? Escriban el por qué. Y la próximo taller vamos a revisar estos temas, ¿no? Segundo punto, ¿cuál es el mayor reto en cuanto a cultura de tu organización para encarar una transformación digital? Aquí simplemente quiero saber que ustedes me digan cuál es el mayor reto. ¿Cuál es el mayor reto en cuanto a cultura? No en cuanto a digitalización, no en cuanto a tecnología, en cuanto a cultura. ¿Cuál es el mayor reto que ustedes tienen para encarar la transformación digital? En esta tercera pregunta, les decía, identifica 2 iniciativas en cultura que te gustaría priorizar e indícanos la razón de esa priorización. Pues, por ejemplo, yo puedo decir, me gustaría a mí priorizar, sensibilizar a gerentes de primera línea y me gustaría fomentar la colaboración entre equipos, ¿no? Y aquí quiero que me digan, donde dice otros, ¿por qué? ¿Por qué han escogido estos 2? ¿Por qué han escogido estas 2? Y solamente pueden escoger 2, no pueden escoger más de 2, ¿ya? La siguiente pregunta, ¿cuál es el viaje del cliente que te gustaría mapear en primera instancia y por qué? Por ejemplo, yo diría, me gustaría mapear el viaje del cliente de abrir una cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día es un proceso nuevo y es el viaje donde más reclamos tengo de los clientes. Entonces me gustaría mapear eso, por esa razón, ¿no? La siguiente pregunta,
sin haber elaborado un mapa de viaje del cliente, menciona 4 momentos, que son momentos donde el cliente dice, o qué mal, que identificas como iniciativas de innovación para poder resolverlas dentro de ese viaje, ¿no? Y finalmente, identifica 2 iniciativas de innovación que podrías ejecutar en modo producto mínimo viable. 2, solamente 2, ¿ya? Y ¿cuál es la principal necesidad de digitalización interna en la organización? Digitalizar documentos, RPA, BPM. Quisiera saber, ¿ya? Y la última, ¿cuál es la principal necesidad de digitalización en productos para el cliente? Apertura de cuenta digital, remesas, banca digital, pago de servicios u otros, ¿ya? Entonces, tienen, por favor, estamos a jueves, tienen hasta el martes, ojalá que me la puedan enviar hasta el lunes, ¿ya? Porque yo voy a recabar todas las respuestas y al inicio del taller, el día martes, a la misma hora, vamos a conversar sobre estas respuestas y a partir de estas respuestas que ustedes van dando, vamos a ir armando esa hoja de ruta de transformación digital para sus organizaciones, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día martes a la misma hora por el mismo enlace y en martes vamos a hablar de experiencia cliente. ¿Ya? Muchísimas gracias, que descansen. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, les mando la grabación y la presentación. Sí, por favor. Gracias. 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 Dos Chao. grabaciones. Que estén bien, gracias.